Buenos días, soy Miguel Ángel Rubio, ingeniero técnico de obras públicas, ingeniero civil de la Confederación Hidrográfica del Duero y jefe de servicio de la zona Canal de Castilla. Le ha solicitado el colegio, coincidiendo con la festividad de nuestro patrón, a la Confederación que hiciese una ponencia acerca del Canal de Castilla. Una ponencia contando un poco de cómo se gestó esta infraestructura hidráulica tan importante y cómo ha llegado hasta el día de hoy a lo largo de estos 200 años. Voy a empezar entonces a contaros un poco cómo se originó la idea de crear el Canal de Castilla, qué precedentes tiene en la historia el canal, porque no fue la primera experiencia de la meseta castellana con las obras importantes hidráulicas y cómo, como digo, ha llegado hasta nuestros días en su estado y en sus usos. Como decía, los primeros orígenes de la actividad hidráulica en cuanto a infraestructura de regadío que hay cerca de la meseta castellana o en la comunidad de Castilla y León actual, podemos decir que son recuerdos de la época romana. Se conservan restos de canales entre las proximidades de Compuerto, con algún túnel y con restos de cauces de canal que se han identificado hasta 60 kilómetros, todos ellos de origen romano, así como las fuentes tamáricas que hay en Velilla del río Carrión, que ya fueron citadas por Plinio el Viejo. El agua en la época, aparte de para el regadío, como ya seguro que sabéis, eran utilizadas para lavar los terrenos aluviales y extraer el oro de muchas de las zonas de Castilla y de León. Seguramente en la época romana ya se regaba con cierta intensidad debido a estas infraestructuras que han perdurado en el tiempo, y de ello es un poco testigo la villa de la Olmeda, que tuvo que ser un centro muy importante de la actividad social romana y de la actividad agrícola de la época. Los riegos de estas vegas se han podido constatar muy antiguos y están bastante documentados. Hay títulos y privilegios de riego de la época que se han podido datar en la época de Alfonso VIII, en 1203. Se ha podido datar también una primera concesión en el año 1506, y de allí hasta el día de hoy hay numerosa documentación hasta llegar a la constitución de las actuales comunidades de regantes. El Canal de Castilla es pues uno de los proyectos más relevantes de la ingeniería civil en España de la época de la Ilustración, periodo que comprende los siglos XVIII y XIX. El principal objetivo que tuvo el canal fue de servir como vía fluvial y de comunicación para transporte y para solucionar el mayor problema que había en la época, que era el aislamiento a la que estaba sometido la meseta. Un aislamiento consecuencia de su orografía complicada y de una deficiente y mal conservada red viaria, que dificultaba inmensamente el poder transportar los excedentes agrarios que había en Castilla, especialmente cereal, y que a su vez imposibilitaba el poder traer los materiales y los productos de los que carecía la zona. Aunque habían existido ya antecedentes de proyectos similares en los siglos XVI y XVII, fue Fernando VI y su ministro más influyente de la época, el Marqués de la Ensenada, los que empezaron a pensar en un ambicioso proyecto para desarrollar la economía española mediante un plan que tendría gran notabilidad en las obras públicas relacionadas con la comunicación de la época. Es entonces cuando el Marqués de la Ensenada le propone a Fernando VI la construcción de una red de caminos y canales de navegación, pensando en que Castilla pudiese comunicarse, como ya hemos dicho, con el exterior. 2 años más tarde de esta primera presentación, el ingeniero Antonio de Ulloa le presenta al ministro el proyecto general de los canales de navegación y riego para los riegos de Castilla y León.
Este proyecto estaba basado en trabajos previos que había hecho un ingeniero francés llamado Carlos Lemort. En el proyecto inicial, la idea era comunicar Segovia con Reynosa y en un futuro posterior llegar hasta el puerto de Santander, para así que el excedente de cereal que decimos pudiese tener salida más allá de la península. El proyecto contemplaba 4 canales: el canal norte, que cogía el agua en Reynosa y llegaría hasta Calahorra de Rivas; el ramal Campos, que se iniciaba precisamente allí en Calahorra de Rivas y llegaría hasta Medina de Río Seco; el ramal sur, que de una bifurcación del ramal Campos en la zona denominada del Serrón llegaría hasta la ciudad de Valladolid; y el canal de Segovia, que llegaría desde Segovia o desde el Villanueva de Duero, desde el pueblo Villanueva de Duero, la localidad de vallisoletana, hasta la capital segoviana. Este último nunca se llegó a comenzar. Las obras de este grandioso proyecto dieron comienzo el 16 de julio de 1753 en la localidad de Calahorra de Rivas, en el término municipal de Ribadescampo, bajo la dirección de Antonio de Ulloa y de Carlos Lemort como ingeniero encargado de ellas. Esto era el trazado del ramal Campos conocido, y se empezó por esta zona porque era la que menos dificultad tenía debido a su cota más o menos constante y a la necesidad que tenía Tierra de Campos de que llegase el agua lo antes posible para solucionar los problemas que tenían los agricultores en épocas de sequía. Al año de haberse iniciado las obras, se paralizaron, únicamente habiéndose construido 25 kilómetros y habiendo llegado a la localidad de Paredes de Nava, lo que se conoce como Sahún el Real. Posteriormente, en el año 1759, las obras se reanudan, pero esta vez se acuerda iniciarlas en el estrecho de Nogales, cerca de Alar del Rey, comenzando de esta forma lo que se denomina el ramal norte, y siendo finalizadas dichas obras en agosto de 1791, cuando las aguas del ramal norte, con origen en el río Pisuerga, llegan a Calahorra de Rivas, uniéndose con las aguas del río Carrión. Al año siguiente de la finalización de las obras del ramal norte, se inicia la navegación en el tramo comprendido entre Sahún el Real, en Paredes de Nava, y Alar del Rey, a la vez que comienzan las obras del ramal sur desde el Serrón, desde Grijota hacia Valladolid. En esta época da comienzo la Guerra de la Independencia y la posterior etapa de crisis bélica, económica y social que asoló nuestro país, y que obligaron a que se paralizaran las obras a la altura de Sotoalbúrez, entre Dueñas y Villamuriel. El rey Fernando VII decide acometer nuevamente las obras, y tras visitar lo que había construido, viendo los grandes destrozos que se habían originado en este periodo de inactividad, decide que el erario público es incapaz de asumir dicho coste, y por tanto se dicta en 1828 una orden para que pudiese ser ejecutado por una empresa privada. En 1831 se le concede a la empresa Compañía del Canal de Castilla la explotación durante 80 años de la concesión del canal, y se le da un plazo de 7 para que finalizaran las obras. La nueva época bélica que asola el país obliga o tiene como consecuencia el incumplimiento de los precios que se habían marcado, y esto obliga a que se marque como nuevo plazo una explotación de 70 años y se le dé un plazo mayor para que se acaben las obras. De esta manera se consiguen finalizar en el año 1849 unas obras que quedan finalizadas prácticamente como las conocemos en la actualidad. Una vez privatizada la construcción, en 1835 se finaliza el ramal sur con la llegada del canal a la capital vallisoletana, y en 1849 se dan por finalizadas las obras del ramal Campos en Medina de Río Seco, bajo el reinado ya de Isabel II. El 14 de diciembre de 1849 podemos marcar como fecha del comienzo de la explotación del Canal de Castilla,
Explotación que comprendía la navegación, que comprendía el aprovechamiento de su fuerza hidráulica, que comprendía el regadío de gran número de hectáreas, incluso de actividades como la pesca. Durante este periodo de 70 años, una vez concluidos este periodo, revierte el canal nuevamente al Estado hasta hoy en día, dependiendo en la actualidad la gestión y la explotación del canal de la Confederación Hidrográfica del Duero. Aunque la navegación comenzó por el ramal Campo y Nortes al final del siglo XVIII, la época de mayor esplendor tuvo lugar una vez concluida todo su recorrido actual. Y es en la década comprendida entre los años 50 y 60, entre 1850 y 1860, cuando las barcas que surcaban el canal alcanzan el mayor número de embarcaciones existentes, llegando a contabilizarse hasta 350 barcas navegando por el Canal de Castilla, la mayoría de ellas de propiedad privada. En ese momento se pone en funcionamiento la línea férrea Valladolid-Alar del Rey, que al llevar un trazado prácticamente paralelo al del canal y hacer los recorridos en mucho menos tiempo, como es lógico, provoca que se vea truncada la utilización como vía de transporte y comunicación del Canal de Castilla. La importancia del Canal de Castilla desde el punto de vista ingenieril, desde el punto de vista de la ingeniería civil, es muy grande. Lo fue en su momento durante la construcción y lo sigue siendo actualmente. Sobre el plano la solución era muy sencilla, era un conjunto de ramales convergentes hacia el norte que querían comunicar la meseta con la cordillera cantábrica. En la práctica, evidentemente, era mucho más complicado. Había que salvar un desnivel de 150 metros y en varios cientos de kilómetros había que construir puentes, había que construir esclusas, acueductos, presas, viales, retenciones. Tanto es así que cada tramo del canal tiene su peculiaridad debido al tiempo que se tardó en construirle desde sus inicios hasta su finalización. De manera general se puede decir que se trata de un trazado con una sección trapezoidal, con una anchura variable entre los 11 y los 22 metros y una profundidad que van del 1,8 de los 2 metros hasta los 3 metros de profundidad. Profundidades que permitían en su origen la navegación a pequeñas embarcaciones y que hoy en día permiten, como veremos luego, la navegación de alguna embarcación turística que actualmente navega por el Canal de Castilla. La forma del canal es una Y invertida que recorre las provincias de Palencia, Burgos y Valladolid, y las distancias de una manera un poco general son: el ramal norte tiene 75 kilómetros yendo desde Alar del Rey hasta Calahorra de Rivas, el ramal Campos son unos 78 kilómetros de Calahorra de Rivas hasta Medina Río Seco, y el ramal sur, desde esa bifurcación del ramal Campos situado en Grijota hasta Valladolid, cuenta con unos 54 kilómetros. El elemento más llamativo en su origen y actualmente del canal, sin lugar a dudas, son las esclusas. Este canal, para que fuera navegable, tenía que mantener una pendiente constante, prácticamente igual a cero, unos 5 metros por kilómetro de desnivel, y para salvar esos desniveles de 150 metros que tienen su recorrido total, hubo que construir 49 esclusas. Las 24 del ramal norte son de forma ovalada, igual que las 10 primeras del ramal sur. El resto, hasta las 18 esclusas que tiene este ramal, son rectangulares, todas ellas numeradas correlativamente de la 1 a la 42, y otras 7 hasta sumar 49 en total del Canal de Castilla, situadas en el ramal Campo, que igualmente tienen forma rectangular. A lo largo de los 3 ramales del canal se salva, como hemos dicho, ese desnivel de 150 metros que permite la utilización del agua como potencia motriz para distintos usos, para distintas fábricas que se instalaron en cada uno de esos saltos en origen y que perviven a día de hoy en alguno de ellos. Junto a las esclusas se construyeron molinos, se construyeron fábricas de papel, se construyeron batanes de ante y de curtidos y algunos establecimientos metalúrgicos. El agua se utilizaba, por tanto, en el proceso de fabricación y como elemento motriz. El tipo de esclusa adoptado fue el formado por una balsa cerrada
por dos compuertas tipo mitra, las compuertas diseñadas por Leonardo da Vinci, que al formar un ángulo obtuso contra la corriente favorecía que esa presión del agua ayudase a cerrarlas. Tenían en su parte inferior unas tajaderas de desagüe en forma de guillotina que permitía el llenado y el vaciado de las esclusas cuando la embarcación estaba dentro de ellas. Las del siglo XVIII, las esclusas construidas en el siglo XVIII, son todas ellas de forma oval, según el modelo de Belidor. Los motivos obedecen de construir de estas esclusas de manera oval por la resistencia, por la mayor resistencia que tienen al empuje del terreno, y además porque permitían el cruce de dos embarcaciones dentro de ellas. A partir del siglo XIX, en vez de manera oval, se hacen rectangulares, se opta por esta forma rectangular, buscando, por una parte, el utilizar menos volumen de agua para hacer las maniobras de los barcos y por tanto que fueran más cortas en el tiempo, y por otra el buscar una ventaja económica. En esa época es cuando se hizo cargo de las obras la empresa privada. Las compuertas de las esclusas primero fueron de madera, que se prolongaban en sus extremos superiores en unos brazos horizontales que eran los que permitían la apertura y el cierre, y posteriormente fueron sustituidas por puertas metálicas ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Puertas que eran accionadas por sistemas de poleas y de palancas. Estas esclusas, en algún punto, debido al desnivel, se agrupan en un conjunto de ellas, como es el caso de Fromista, que se juntan cuatro esclusas. Hay cuatro esclusas unidas para salvar una diferencia de altura de 14,20 metros. Estas son las esclusas de la 17 a la 20, como digo, en la localidad de Fromista. O la de Calahorra de Ribas, un poco más aguas abajo, que son la 22, 23 y 24, que son tres esclusas unidas para salvar un desnivel aproximado de 11 metros. Los tratados de hidráulica de la época decían que cada esclusa tenían que salvar entre 3 y 4 metros de altura cada una. Otro elemento muy llamativo del canal es, sin lugar a duda, los acueductos, que permitían salvar el cruce con ríos y arroyos. Ahí podemos contar hasta 69 acueductos, y sin lugar a duda el más espectacular es el de Abánades, en la provincia de Burgos, junto a Melgar de Fernamental, construido en el siglo XVIII. Hay otros cerca de Medina Río Seco que también, por su longitud y por el número de ojos que tienen los acueductos, como el del Sequillo, que también son dignos de ver y de visitar. En cuanto a los puentes, les había de dos tipos: los que permitían el cruce de las vías de comunicación o los que estaban asociados a las esclusas. Todos ellos se construyeron con sillares muy bien labrados, con un tablero generalmente estrecho, pero con potentes pretiles de grandes bloques de piedra. Los puentes solían ser de un arco de medio punto, en algunos casos rebajado o en otros apuntado, pero siempre de una altura suficiente para permitir la navegación por debajo de ellos, la navegación de entonces y la navegación de ahora. Y en ellos había en sus pilas unos andenes realizados en piedra que permitían el paso de las mulas que arrastraban las barcazas por debajo de ellos. Otro elemento importante, singular del canal, son las dársenas, que son como puertos fluviales de interior, situados en los inicios y final de los ramales. Han llegado hasta nosotros la dársena de Alar del Rey, la de Palencia, la de Medina de Río Seco o la de Valladolid, dársenas en las que se juntaban, en las que se aglutinaban los elementos auxiliares que exigía la navegación, como almacenes, cuadras, diques o astilleros donde se construían o se reparaban los barcos de la época. Los diques secos o astilleros son espacios que se comunicaban con la dársena mediante unas compuertas, igual que las de las esclusas, unas compuertas mitra, que permitía entrar a la embarcación. Posteriormente se vaciaba ese espacio con unas compuertas más pequeñas que desaguaban a unos aliviaderos, dejando ese espacio en vacío y permitiendo la reparación o la construcción de las embarcaciones. Otro elemento singular que se puede reseñar son los denominados ladrones o alivaderos, que estaban situados en lugares donde era necesario desalojar o captar agua, dependiendo de las circunstancias de cada momento del canal.
Cambiando un poco el enfoque técnico a un punto de vista más social, si nos fijamos en las connotaciones sociales y políticas en los siglos que se construyó el canal, en los siglos XVIII y XIX en España, nos podemos preguntar si fue un acierto su construcción. Rotundamente sí. Es evidente que la idea nacida de las experiencias ya ejecutadas en la Europa Ilustrada fue el sueño de comunicar con el mundo exterior una zona incomunicada de la península, con excedente de producto que en Castilla crecía y que sin embargo estaba carente de otros productos. Y con esos ojos del siglo XVIII era más que un acierto, era un ilusionante sueño que se llevó a cabo. Cabe recordar que pese a que en nuestra época la reutilización del agua tiene un concepto muy distinto, el Canal de Castilla no fue sino el precursor de una utilización diferente de ella. Quizás no tras su uso previo, pero sí manejando un concepto revolucionario en España de cómo utilizar las aguas como generadores de industria, como generadores de riqueza y como generadores de nuevos recursos para el bienestar de una población que estaba muy necesitada, ¿no? A día de hoy el Canal de Castilla, ¿cuál es su estado y su actividad? Pues en la actualidad el uso principal del Canal de Castilla es el abastecimiento y el regadío. Garantiza la disponibilidad de agua a más de 30.000 hectáreas, partes de ellas de iniciativa privada, partes más de 25.000 hectáreas que corresponden a zonas regables de iniciativa pública, en una cuenca que es deficitaria como el río Carrión y que no permite garantizar las demandas de sus distintas zonas regables en años secos, lo cual determinó la ejecución y puesta en servicio del trasvase Cea Carrión, de forma que vuelve a ser el Canal de Castilla quien articula la distribución de otros 70 hectómetros cúbicos de agua en campaña que provienen de otra cuenca como el Esla. Esta cuestión, hay dos problemas inherentes a las zonas regables desde el Canal de Castilla y que complican su uso eficiente del agua, y es la práctica ausencia tanto de zonas modernizadas como de comunidades de regantes, situación que determina la existencia de un gran número de tomas directas y que complica cualquier medida destinada a la eficiencia en la gestión. Sin embargo, el Canal de Castilla no se limita al regadío, como decía, dado que garantiza el abastecimiento de agua a una población equivalente alrededor a los 300.000 habitantes, de más de 50 municipios ribereños por los que atraviesa el canal, entre los cuales se encuentra Valladolid, al que abastece a un 70% aproximadamente de su población, y a Palencia. El cauce del Canal de Castilla sirvió también para la implantación de molinos y fábricas de harina, como hemos dicho, aspecto que se mantiene en la actualidad, ya que persisten 9 saltos hidroeléctricos como residuos de aquellos aprovechamientos que hubo en su día. Además, el canal se ha convertido, gracias a la financiación y a la intervención económica de diputaciones de la Junta y especialmente de la Confederación, de un parque lineal susceptible de desarrollar un montón de actividades recreativas como el senderismo, como el uso de vía verde para ciclistas e incluso como creación de zonas húmedas asociadas al canal que la Junta de Castilla y León ha incluido en su catálogo regional, como puede ser la Laguna de la Nava, que se encuentra en Fuentes de Nava con más de 56 hectáreas, ¿no? Finalmente, el canal, como resquicio, como consecuencia de aquella idea inicial de ser un mar interior que pudiese ser navegado, ha vuelto a ser navegado, esta vez por 4 diferentes barcos que han puesto en funcionamiento, que han fletado las 3 diputaciones provinciales, habiéndose recuperado alguna esclusa para poderse hacer las maniobras que antiguamente hacían las barcazas y para que puedan disfrutar de ellos turistas de toda España. No hay que olvidar la importancia y el valor de esta infraestructura acarreado su declaración como bien de interés cultural, con categoría de conjunto histórico. Y bueno, yo creo que ya prácticamente os he contado lo que podía contar en un poco más de 20 minutos que me habían dicho que tenía que limitarme, la gestión de estos 207 kilómetros de canal que actualmente gestiona la Confederación Hidrográfica del Duero. Nada más, felicitaros el Día del Patrón, feliz Santo Domingo de la Calzada, y en la Confederación Hidrográfica del Duero me tenéis para cualquier cosa que necesitáis.